sin querer. Vale, venga. Bien, tenemos aquí otro circuito mixto. Sabemos que es un circuito mixto porque hay cosas que están conectadas en serie y cosas que están conectadas en paralelo. Siempre tenemos que analizar el circuito desde la resistencia que está más alejada de la pila. Es decir, desde aquí, lo que está más alejado de la pila es esto de aquí. Bien, si observamos el circuito nos damos cuenta que tenemos que estas dos resistencias, la R3 y la R4, por ellas va a circular la misma corriente eléctrica y por lo tanto estas dos resistencias están conectadas en serie. Una vez que calculo el equivalente serie de estas dos, la resistencia que me queda va a estar conectada con R2 en paralelo. Y una vez que calculo ese paralelo, va a estar conectado con R1 en serie. Por lo tanto, como tengo cosas en serie y cosas en paralelo, se trata de un circuito mixto. Pero vayamos por pasos. Lo primero que me piden calcular es la intensidad total por el circuito. Es decir, esta corriente eléctrica que sale de aquí. Esa es la intensidad total que tengo en el circuito. Para calcular la intensidad tengo que aplicar la ley de Ohm. Tensión partido de resistencia. La tensión está claro, son los 12 voltios, pero la resistencia, aquí tengo muchas resistencias. Luego lo primero que tengo que hacer es calcular el circuito equivalente. Y cuando tenga el circuito equivalente, calcularé en ese circuito equivalente la intensidad total, que será la tensión partido de la resistencia total que voy a calcular. Y como ese circuito equivalente lo es a este circuito original, son equivalentes, entonces la intensidad que calcule yo en el circuito equivalente será la misma que esta y así quedará resuelto el apartado A. Bien, vamos por pasos por lo tanto. Yo de aquí, primero, voy a pasar a un circuito que será la pila, luego tendré la resistencia R1, aquí tendré la resistencia R2, y lo que voy a poner aquí en paralelo con R2 es el equivalente de la R3 y la R4. El equivalente de la R3 y la R4. Que la voy a llamar, como es el equivalente de la R3 y la R4, la voy a llamar R34 o R34, que significa resistencia equivalente entre la 3 y la 4. La 3 y la 4 están conectadas en serie, por lo tanto lo que tengo que hacer es sumarlas. La resistencia R34, lo voy a poner aquí abajo mejor, resistencia R34 será la R3 más la R4. R3 vale 2 ohmios y R4 vale 4 ohmios, por lo tanto la R34 tiene un valor de 6 ohmios. La resistencia equivalente entre la 3 y la 4 tiene un valor de 6 ohmios. Lo pongo aquí. Lo voy a poner con un círculo para indicar que es un cálculo que he hecho y que no es un dato, por lo tanto, es un cálculo que he hecho. Bien, ahora, de aquí, de este circuito, voy a pasar a este otro. Es el segundo paso que doy. Voy a pasar a otro circuito que estará formado por la resistencia R1 y la resistencia equivalente de estas dos. Estas dos, ¿cómo están conectadas? En paralelo. ¿De acuerdo? Luego voy a pasar de ese circuito a la pila con la resistencia R1 aquí y la resistencia equivalente entre la 2 y la 3,4. Luego la llamaré resistencia R234. Resistencia 234, no es que sea la número 234, sino que es la resistencia equivalente entre la 2 y la 3,4. ¿De acuerdo? La resistencia R234, como estas dos están en paralelo, pues la voy a calcular como, ya sabemos que aquello del inverso partido de la suma de los inversos, en el caso de dos resistencias, se reduce a hacer el producto partido de la suma. ¿Vale? Por lo tanto será R2 por R34 partido de resistencia R2 más resistencia R34. Tomo valores, la resistencia R2 vale 3 ohmios, ahí lo tenemos. La resistencia R34 hemos calculado que vale 6 ohmios, por lo tanto 3 por 6 partido de 3 más 6. Y esto nos da 2 ohmios. La resistencia R234 es de 2 ohmios. Esta resistencia vale 2 ohmios. Lo pongo con un círculo para indicar que es un cálculo y no un dato. Además, siempre que hagamos un paralelo tenemos que ver que el resultado es un número menor
que la menor de las resistencias. Ya lo vimos cuando explicábamos la teoría, que es siempre la resistencia equivalente de una serie de resistencias que están en paralelo, el resultado siempre va a ser menor que la menor. Fijaros, aquí estoy haciendo en paralelo 6 en paralelo con 3, esta vale 3 ohmios. 6 en paralelo con 3, luego me tiene que dar un resultado menor que 3, y así es, me da 2 ohmios. Si aquí, al hacer esta operación, me hubiese dado, por ejemplo, 4 ohmios, pues querría decir que me he equivocado al operar. Está mal, porque no me puede dar 4 ohmios. Siempre me tiene que dar menor que la menor de ellas. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya de este circuito voy a pasar al tercer paso, voy a pasar ya al circuito equivalente, totalmente reducido, que va a ser la tensión, la pila y la resistencia equivalente entre esta y esta. Como ya va a ser el último paso que doy, a esta resistencia la voy a llamar ya resistencia total. Bien, calculo la resistencia total, que va a ser estas dos como están conectadas. Va a pasar por ellas la misma intensidad, luego están conectadas en serie. Luego la resistencia total va a ser igual a la resistencia R1 más la resistencia R234. Tomo valores. Resistencia R1, 4 ohmios, más resistencia 234 que vale 2 ohmios. Por lo tanto, 2 ohmios. La resistencia total es de 6 ohmios. Esta es la resistencia total, que vale 6 ohmios, lo pongo con un círculo, y aquí tengo la tensión total, que es la original, la pila original, que vale 12 voltios. Y ahora en este circuito, yo sí que puedo calcular la intensidad por aquí que va a circular, esta intensidad, la puedo calcular, y una vez que haya calculado esta intensidad, como este circuito y este son equivalentes, entonces esta intensidad y aquella son la misma, son iguales. Bien, calculo entonces la intensidad total y de esa manera queda resuelto el apartado A. La intensidad total será igual a la tensión total, que es esta de la pila, dividido entre la resistencia total, que es la que acabamos de calcular. La tensión de la pila son 12 voltios y la resistencia total son 6 ohmios. Por lo tanto, 12 entre 6, 2 amperios. La intensidad total es de 2 amperios. Y de esta manera, insisto, queda resuelto el apartado A. El apartado A. En el apartado B, por lo tanto, por aquí vienen 2 amperios, que hemos calculado, 2 amperios. En el apartado B nos piden calcular intensidad y tensión, o tensión e intensidad, lo mismo me da, en cada una de las resistencias. Para calcular la intensidad y la tensión en cada una de las resistencias, algunas veces una de las dos magnitudes, sea la intensidad, sea la tensión, la tendré por sentido común o simplemente por observación del circuito, y la otra la tendré que calcular aplicando la ley de Ohm. ¿Vale? Vamos a ello. Bien, voy a borrar esto y aquí empiezo el apartado B, que insisto es calcular intensidad y tensión en cada resistencia. Vamos a empezar con la resistencia R1. Lo voy a poner así, la R1, lo voy a poner un cuadradito para indicar que voy a hacer los cálculos de la resistencia R1. La intensidad por la R1 no tengo nada que calcular, porque la intensidad que circula por la R1 es la intensidad total, ¿verdad? Por lo tanto, 2 amperios. La intensidad por la resistencia R1 es igual a la intensidad total y por lo tanto intensidad por R1 son 2 amperios. Fijaros que no he hecho ningún cálculo, es simplemente observación del circuito. Ahora, conocida la intensidad que circula por la resistencia R1, calculo la caída de tensión en la resistencia R1, porque la ley de Ohm lo que me dice es que cuando por una resistencia circula una corriente eléctrica, eso provoca una caída de tensión, que hace que, por ejemplo, si fuese una bombilla, esa bombilla se encienda, o si fuese un motor, que ese motor gire, o si fuese un timbre, que ese timbre suene, ¿vale? Bien, entonces la tensión en R1, la caída de tensión en R1, aplicando la ley de Ohm dice que tensión es igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, tensión en R1 es la intensidad por R1, que sí, multiplicado por el valor de la resistencia R1. Esto es 2 amperios multiplicado por la resistencia R1, que vale 4 ohmios, y 2 por 4 son 8. Tensión en R1
8 voltios. Tensión en la R1. Aquí hay una caída de tensión de 8 voltios. 8 voltios. Ahí hay una caída de tensión de 8 voltios. Fijaros, voy a pasar ahora a la resistencia R2 y voy a aplicar el sentido común. Como os decía antes, hay cosas que se calculan con la ley de Ohm y otras cosas que se aplica el sentido común o la observación del circuito. Veamos, para la R2 vamos a aplicar el sentido común. Si aquí yo tengo 12 voltios, en esta pila tengo 12 voltios y en esta resistencia caen 8, pues entonces el resto de los voltios están aquí, tienen que estar ahí. Es como si yo tengo 12 caramelos, a este señor le doy 4, pues me quedan 8. Pues aquí pasa lo mismo, aquí tengo 12 voltios, en esta resistencia caen 8 voltios, luego el resto está aquí. 12 voltios menos 8 voltios son 4 voltios que tengo aquí aplicados en la resistencia R2. ¿Vale? Por lo tanto, tensión en R2 es igual a la tensión total, la de la pila, menos la caída de tensión en R1. Es decir, tomando valores, 12 voltios menos 8 voltios, tensión en R2 igual a 4 voltios. Y ahora, como veis, esta magnitud de la tensión la he calculado aplicando el sentido común. La siguiente magnitud, que es la intensidad, la voy a calcular aplicando la ley de Ohm. Aquí en la R1 fue al revés. La intensidad la calculé, la saqué por observación del circuito y la otra con la ley de Ohm. Aquí esta por observación del circuito y sentido común y la otra por ley de Ohm. Es decir, la intensidad por R2, la intensidad que circulará por la resistencia R2 será la tensión que tengo aplicado en la resistencia R2, VR2, dividido por el valor de la resistencia R2. Por lo tanto, 4 voltios dividido entre 3 ohmios. 4 voltios entre 3 ohmios. Por lo tanto, 4 tercios de amperio. No lo voy a operar, lo voy a dejar así. Intensidad por R2, 4 tercios de amperio. Lo voy a dejar así. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a la R3. La R3. Esto, evidentemente, se puede poner así, en forma de quebrado, en forma de fracción, o se puede poner con decimales. Se puede hacer la división y se pone con decimales. ¿De acuerdo? 4 entre 3 da 1 y pico, lo podríamos poner así. Bien, la resistencia en R3, vamos a calcular la intensidad y la tensión en la resistencia R3. Primero voy a calcular la intensidad. La intensidad que se vendrá por aquí, será esta intensidad total que llega a este nudo menos lo que se vaya por aquí. Eso es aplicar el sentido común en la observación del circuito. Esta intensidad será la total que llega aquí menos lo que se va por aquí. Será esa intensidad. Por lo tanto, la intensidad por R3, que es la misma que por R4 porque están en serie, la intensidad por R3 será la intensidad total menos la intensidad por R2, menos la intensidad que se va por R2. Por lo tanto, la intensidad total son 2 amperios menos 4 tercios de amperio. ¿De acuerdo? Bien, aquí para restar, pues lo que hacemos es sacar denominador común. El denominador común entre 1 y 3 es 3. 3 entre 1 a 3 por 2, 6. Menos 3 entre 3 a 1 por 4, 4. Luego esto me da 2 tercios. 2 tercios. ¿Vale? 2 tercios de amperio. Intensidad por R3, 2 tercios de amperio. Y ahora, ya que conozco la intensidad por R3, puedo calcular la caída de tensión en R3. La caída de tensión en R3, en la resistencia de R3, es igual a, como siempre, aplicando la ley de Ohm, intensidad por resistencia. Por lo tanto, intensidad por R3 multiplicado por R3. La intensidad por R3 es de 2 tercios de amperio multiplicado por el valor de la resistencia R3, que es 2 ohmios. Por lo tanto, 2 por 2, 4 tercios. Tensión en R3, 4 tercios de voltio.
Y ahora vamos a calcular las magnitudes en la resistencia R4. En la resistencia R4. Bien, en la resistencia R4 la intensidad que circula por R4 es la misma que por R3. Intensidad por R4 igual a la intensidad que circula por R3 dado que están en serie. Por lo tanto, intensidad por R4 igual a 2 tercios de amperio. 2 tercios. 2 tercios. Y la caída de tensión en la resistencia R4, aplico la ley de Ohm. Tensión en la resistencia R4 será igual a la intensidad que circula por la resistencia R4 por el valor de la resistencia R4. Por lo tanto, 2 tercios de amperio multiplicado por el valor de la resistencia R4, que es de 4 ohmios, y esto me da 8 tercios. Tensión en R4 igual a 8 tercios de volt. Fíjense una cosa, la caída de tensión aquí es de 4 tercios, en R3, 4 tercios de voltio, y en R4 de 8 tercios de voltio. 4 tercios más 8 tercios son 12 tercios, es decir, 12 tercios que es 12 entre 3, 4 voltios. 12 entre 3, 4 voltios. Pues justamente los 4 voltios que había calculado que tenía aquí en R2 aplicados. Ahí está, tensión en R2, 4 voltios. Por lo tanto, todo cuadra, el problema está bien resuelto e insisto, ante un examen se pueden poner todos estos terrados, incluso casi mejor, poner las fracciones con números decimales. Esto